mundo lleno de ruido, Dios sigue hablando. bienvenidos a Dos voces. Y su gracia. Estamos aquí, Pablo y María Paz, esperando poder hablar de lo más maravilloso que ha pasado en nuestra vida, que es hablar de nuestro Dios Todopoderoso. Así es, estamos en el primer capítulo de esta primera temporada que esperamos sea de bendición para cada uno de los que está a través de las redes sociales, que nos va a ver, que va a poder compartir también la palabra de Dios en este día. Somos un matrimonio chileno de la ciudad de Rancagua, que fuimos llamados por el Señor para poder hacer esto, de verdad, llevar el Evangelio a todo lugar del mundo. Damos gracias a Dios primeramente porque hemos tenido esta oportunidad. Sí, yo creo que es súper importante poder transparentar qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva. Lo que más nos motiva es que cada día más personas conozcan a este Dios, a este Padre, a este Ser Supremo que nos ama, pero con un amor profundo, entrañable, y que nosotros hemos tenido el honor de conocerlo, el honor de sentir ese amor, sentir su misericordia, y nosotros como matrimonio, como padres de Trinidad y Colomba, que son nuestras hijas, queremos lograr que más personas conozcan de Él. Yo creo que en nuestro caminar nosotros vamos a cumplir ya alrededor de 5 años que conocimos a este Dios, pero antes sabíamos que existía, estábamos en otra religión y, y sí, conocíamos a un Dios, pero a veces pensábamos que estaba en un madero, que ya ahí había determinado todo. Y sí, resucitó, pero como que no era tan real, no era tan tangible. Y creo que hoy tenemos la fortuna de tener la certeza que amamos y adoramos a un Dios vivo. Así es, me tomo un poco de tus palabras porque venimos a hablar del Dios vivo. Hemos venido acá no a hablar ni a que nos conozcan ni a mí ni a María Paz, sino que queremos que conozcan al Dios al cual nosotros adoramos, al Dios al cual nosotros alabamos y le damos gracias y la gloria a Él, porque así como matrimonio estamos enamorados del Señor, queremos que usted también a través de su hogar lo pueda conocer. A través de nosotros, como instrumentos del Señor, usted pueda conocer la palabra de Dios, pueda conocer a través de los testimonios también cómo el Señor ha hecho esa misericordia en nuestra vida. Queremos que usted pueda ser partícipe de este programa. Queremos que también, y creemos también que nuestro testimonio, así como también de otros, le puede ayudar a usted en este día a día, en lo que usted está pasando. Quizá a lo mejor hoy día está sola en su hogar, quizá a lo mejor está en una aflicción, una enfermedad, y quizá a lo mejor hoy día no encuentra a nadie, quizá a lo mejor no tiene a nadie con quien vive, quizá no hay nadie con quien le pueda ayudar. Nosotros queremos presentarle a un Dios vivo, a un Dios que no está en el madero ya, sino que está con Así nosotros es. día a día, al cual nosotros vamos y le pedimos. Le digo a María Paz que no sé qué Él ha visto en nosotros, pero Él halló gracia en este matrimonio y de verdad que nosotros queremos contarle desde nuestro punto de vista, de nuestras propias vivencias y lo que ha hecho Él en nuestra vida. Creo que eso es lo que queremos impulsar y proponer en cada uno de nuestros capítulos que vamos a tener esta primera temporada. De verdad esperamos con ansias este primer capítulo, de verdad, porque nos ha costado mucho. Sí. Ustedes no se imaginan cuánto nos ha costado poder sacar este primer programa, pero estamos contentos y dichosos porque de verdad estamos hoy día ya saliendo al aire. Usted va a estar pudiendo ver el primer capítulo primer y capítulo. esperamos que sea bendición, cuyo capítulo se llama. El llamado. Así es, el llamado. Qué Así momento que más importante ese sí, de que nuestro oído por primera vez logre afinarse, y tal vez nunca pensamos que era de oídos, sino que fue un sentimiento de querer estar en ese lugar, de querer conocer a ese Dios, de querer experimentar lo que tal vez nos habían contado, que nos habían comentado, y de verdad es profundamente transformador
cuando usted deja entrar a Dios a su vida. En la iglesia siempre se dice, cuando Él pasa, todo lo transforma. Pero realmente cuando Él llega a tu vida, de verdad que realmente, profundamente te transforma. Pero tenemos que ser corazones capaces de querer ser transformados. Así es. Corazones que quieran ser moldeados, que quieran ser cambiados y que estén dispuestos a dejar de ser el yo y que permitan que Él obre en cada uno de nosotros. Yo no sé si tú nos puedes contar eh, cómo era el Pablo de antes, en breves palabras, y cómo te ves ahora, el Pablo que está siendo moldeado por el alfarero. Mira, de verdad que ha sido, a los que me conocen un poco más, de verdad ha sido un cambio radical en mi vida, eh, donde mi vida estaba llena digamos, de cosas materiales, mi vida se llenaba un poco de la vanagloria, del orgullo, pero así como surgió este llamado, porque sentí que Él se fijó en mí, no yo lo fui a buscar, y eso fue lo más hermoso, que Él nos pudo rescatar de aquel lugar. Me sacó de un momento vacío, me sentía muy vacío después de quizá a lo mejor tener muchas cosas materiales, pero al día siguiente obviamente uno se encuentra solo y quizá uno te podría pensar, pero estaba en un matrimonio. Sí, estoy en un matrimonio, tenía hijas, pero aún así mi alma estaba vacía, mi corazón estaba lleno por el amor de mi familia, pero había algo que siempre me faltaba, había algo por llenar. Y nunca entendí por qué existía Esa esa necesidad de algo necesidad de más. algo más, hasta que Él apareció en nuestras vidas, lo cambió todo, lo llenó Amén. todo. Hoy lo llena todo, de verdad que hoy puedo decir que soy un Pablo totalmente distinto. Hay cosas que todavía hay que pulir. Por eso está el alfarero trabajando con uno, Amén. Aún trabajando aún con cada trabaja uno de con nosotros. nosotros. Pero de verdad que he visto una transformación, no solamente en mi vida de forma espiritual, yo también en mi relación también con los otros, con el prójimo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Eh, no hay inhibiciones en cuanto a que he dejado todo intransigentemente, sino que al contrario, he ido buscando lo que me hace feliz. Y ese buscar hacer feliz, hoy día alguien me toma de la mano, que es mi Dios. Entonces, si mi Dios no me toma la mano al lugar donde quiero ir, de verdad, muchas veces no voy. Y muchas veces casi siempre no voy, porque si siento y he sentido que la presencia de Dios tiene que estar en nuestras vidas, hoy día más que nunca, el temor a Dios, en ser obediente, eh, en ser riguroso con la palabra que nosotros mismos predicamos. Tenemos la oportunidad de predicar eh, semana por medio, entonces tenemos que hacerla por obra, y creo que nosotros hoy día, en este cambio de lo que era antes Pablo a lo que hoy es el Pablo 2.0, de verdad que yo me siento muy feliz, muy lleno, de verdad, ya no hay cosas que pensar en cuanto a lo material, en cuanto a lo secular, sino que mi pensamiento está en si le estoy haciendo bien, pero para Él. Entendí y comprendí que todo depende de Él. Eh, ya no son mis habilidades, ya no son mis capacidades, sino que son las que Él me entregó, las que Él puso en mi vida y las que por la cual yo tengo que hoy día poner en práctica. Y creo que esas habilidades que estaban escondidas, que Dios las sacó adelante, es que también estamos haciendo este programa, porque no hay una producción detrás de nosotros, tenemos dos productoras, pero son nuestras hijas, y nosotros. Entonces, de verdad que creo que el Señor te va capacitando cuando uno es llamado por Él, te capacita en cosas que uno piensa que no va a estar capacitado. Yo creo que una de las cosas más profundas que ha impactado nuestras vidas es cómo Dios nos ha cambiado como matrimonio, nos ha Así es. cambiado como padres, nos ha cambiado como hijos, hermanos, incluso como un trabajador dentro de una empresa. Dios te cambia, pero no es que venga Él
Que todo el mundo yo creo que se imagina que venga con una varita mágica y va a venir a decir, te cambié. No, no es así. El cambio es paulatino. El cambio, yo siempre he dicho, Dios es tan bueno, tan amoroso, que hace un cambio muy, muy paulatino, muy, muy caballeroso. Y siempre digo, Él es como que pide mucho permiso para poder ir haciendo cambios en Así nosotros. es. Y como decías tú, muchas veces nos restamos de algunos lugares porque tenemos un temor muy grande a Dios de que lo que hagamos o lo que escuchemos, lo que veamos o lo que frecuentemos, con quien nos reunamos, si eso entristece al Espíritu Santo y hace que su presencia se vaya de nosotros, la pensamos varias veces antes de hacerlo, porque para nosotros es vital sentir que Dios está agradado con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que vemos, con lo que escuchamos. Y muchas veces puede decir, hay gente que es muy cuadrada. Nosotros vamos súper paso a paso y si algo no nos cuadra, nos restamos. Y yo creo que eso también lo han visto nuestras hijas. Así es. Le ha tocado a ellas, siendo niñas, tomar decisiones de, oye, aquí no, yo me resto, esto no me parece, esto no me cuadra con lo que a Dios le gusta. Y ellas aprendieron también a restarse porque ven el ejemplo. Y yo creo que para nosotros no es que Dios me llamó solo a mí o Dios llamó solo a Pablo. Dios llamó a una familia completa, Matrimonio somos completo. 4 y en realidad siento que Él ha hecho un cambio en cada uno de nosotros. Si bien nosotros ahora estamos en el programa, mis hijas, no sé si en un futuro van a participar, no lo sé, pero sí podemos hablar y dar testimonio que el cambio ha sido de todos. Y el llamamiento o el llamado que nos hace Dios es un llamado muy profundo en donde amablemente nos invita a caminar junto a Él, a conocerlo, a amarlo, pero también nos invita a servirle. Y yo creo que eso es uno de los puntos más potentes porque me pasa, y yo digo, ¿cómo yo te voy a servir? ¿Cómo yo voy a trabajar para ti? ¿Cómo yo puedo dar testimonio o hablar de ti si no sé mucho, no estoy capacitada, no entiendo todo, no lo sé todo? Y finalmente pasa algo maravilloso, Cuéntanos, ¿qué pasa? que Dios no va a llamar a aquel que está capacitado, sino que Él capacita a los que llama. Y yo creo que no es una gran revelación. Yo creo que está escrito en la Biblia por todos lados, que Él no llama a los que están capacitados, sino que al más improbable, a ese llama. Bueno, aquí vemos un par de improbables que jamás en la vida pensaron que iban a estar sentados hablando de Dios. Así es. Muchas veces nos habían hablado de este Dios, y nosotros así como, sí, claro, este Dios que hace milagro, sí, claro, este Dios que habla, sí, este Dios que te dice lo que tú hablaste con Él en lo secreto. Y tal vez un día llegó ese Dios a decirnos aquí al oído, cuando estabas en tu cuarto, dijiste esto y esto, y fue como, ¡oh! Y quebró nuestros esquemas, quebró nuestras barreras. Estructuras completas. Y llegamos a postrarnos a este Dios, pero que venía con una solicitud extra. Que pudiéramos servirle. Había que servir. Y yo creo que esto nos cuesta. Y yo creo que es un tema muy importante de lo cual en el camino del cual estamos tomando y que hemos tomado hace más de 5 años, es algo que uno tiene que lograr plasmarlo en la realidad y no solamente de boca, sino que con acciones y obras concretas.
el llamado a servir muchas veces nos cuesta porque quizás estamos acostumbrados a que nos sirvan. Sí, Eh, Venimos de familias donde la mamá siempre servía el almuerzo, donde la mamá siempre se preocupaba de las cosas. Y en este camino nosotros también tenemos que preocuparnos, no solamente claro. tenemos que servir a nosotros, tenemos que servirle a los demás. Pero en ese servicio donde el Señor también siempre nos enseña muchas cosas. En ese servicio no es para que nos vean los demás, no es que ese servicio es para que Él nos vea, Es para que Él nos vea, para para que Él que vea Él... lo que nosotros queremos hacer y que Sí, lo queremos hacer para que le agrade. Y siempre pensamos que realmente será grato para el Señor lo que uno hace, será grato en el trabajo lo que yo estoy haciendo para el Señor, porque a veces uno piensa que en ese servir es solamente dentro de una congregación. exacto. Y yo creo que Dios a través de la palabra, a través de la escritura, nos va abriendo un poco el pensamiento a través del discernimiento espiritual, de entender que no solamente es sirviendo dentro de una congregación, dentro de un edificio, sino que es ir más allá, es servir como un hijo de Dios en el lugar en donde esté. Donde nos plante el Señor, en un trabajo, en un supermercado, no sé, el lugar, en el colegio de las niñas, en el lugar más inesperado, puede ser tu lugar de servicio. Y muchas veces hay personas que se afanan sirviendo tal vez dentro de una congregación y a veces de tanto servir se olvidan de aquel al que están sirviendo. El primer amor. Y lamentablemente nosotros podemos afanarnos en cosas que tal vez no es malo, pero si tú te olvidas de adorar a ese Dios por servir, si tú te olvidas de orar a ese Dios por servir, si tú te olvidas a lo que vas a la iglesia por servir, yo creo que es cuando nos salimos de este plan que tiene Dios, porque lo más importante en nuestra vida tiene que ser Él, no el servir, Él. Y Sí, disculpa, pero bueno, llevando la palabra, creo que uno de los textos bíblicos más potentes es con las hermanas de Lázaro. Creo sí, que ahí María y Marta, María y Marta como que igual nos representa un poco el hecho de servir. ¿Y qué es lo que quiere el Señor en ese servicio? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros en ese servicio? Y ahí le habla a las hermanas de Lázaro, donde a una la trata que está afanada en lo que está sí. haciendo. En cambio, la otra estaba pendiente de Jesús. Marta, Ent- Marta, turbada y afanada estás, estresada y afanada estás. O sea, Él te dice, oye, ¿por qué tanto? Así es. Entonces, Dios te hace también esa diferencia. Es- Está bien, nos estás sirviendo a nosotros, estás trabajando para nosotros, pero yo en ese momento quiero que estés pensando y estando conmigo. Y lo que le decía, y que a lo mejor ella sentía como, pucha, ¿por qué a mamá a María? Por qué le tiene más, entre comillas, no sé, le tiene más simpatías a ella? Claro, Pero básicamente es porque Dios nos quiere con nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón siempre en Él. Va a haber momentos que vamos a tener que servir, vamos, momentos, pero hay momentos que cuando la presencia del Señor está, tenemos que estar con Él. Eh, y nuestro servicio siempre sea pensando en Él y no en que los demás me vean, y no en lo claro. que los demás puedan pensar y decir, oye, qué buena la hermana de Lázaro que nos sirvió el plato de comida, que tenía cosas ricas cocinadas. No, que Dios quiere, Es oye, que, mira cómo María me ve, mira, mira cómo me escucha. si vamos acá a la palabra, esto está en Lucas 10, en donde dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y yo creo que acá lo importante es que Marta no estaba mal. No, Marta estaba sirviendo porque, claro, venían discípulos cansados, caminaron un montón, venía Jesús, que era amigo de su hermano, ella quería ser una buena anfitriona. así es. Pero
es aquí donde nos tiene que hacer un llamado de atención, porque cuando está la presencia de Dios, cuando Jesús se hace presente, tenemos que priorizar. ¿Cuál es mi prioridad? Cuando yo voy a la iglesia, ¿cuál es mi prioridad? Cuando yo llego a mi casa, ¿cuál es mi prioridad? Cuando yo ya termino mi afán del día, cuando yo llego de trabajar, cuando yo llego del colegio, cuando yo llego de mis quehaceres, ¿cuál es mi prioridad? ¿Seguir afanada haciendo otras cosas? ¿O cuando está la presencia de Dios, cuando está Jesús presente, Él debe ser mi prioridad? Si yo voy a la iglesia, voy a adorar, creo que mi prioridad es eso, dar gracias. Voy a eso, voy a escuchar palabra, voy a estar en su presencia. Cuando está la presencia, debo priorizar no el servicio, no los afanes, sino que tenemos que priorizar a Él. Yes. Y eso es lo que nos enseña esta palabra, que igual es súper conocida. Entre nosotros decimos, ya ahí está Marta afanada, lo decimos como en broma. Bro. Pero la verdad, Marta no estaba actuando mal, estaba al servicio de otros. Pero finalmente, en ese momento, la prioridad tendría que haber sido estar a los pies de Jesús como estuvo María. Y ella, si bien se veía así como María haciendo nada, estaba haciendo algo muy importante, pero Marta también estaba haciendo algo importante, pero en su corazón había algo que no estaba siendo grato. Claro. Porque tú tienes que servir cuando estás contento, estás grato. Exacto. Si algo ya te empieza a desagradar, Sí, de repente es mejor dejar ese servicio de lado, postrarse en la presencia del Señor, dedicarse a Él, y tal vez eso te va a permitir volver a servir con un corazón grato. Porque Marta estaba turbada, estaba estresada, estaba angustiada. Y servir angustiada, cuando ustedes de repente han tenido visita en la casa y se angustia, ya no es tan grato, es un poco frustrante. Sí. Y ya no estaba dando tan buen aroma a ese servicio. ¿Sí? Sí. Yo creo que ahí, bueno, aquí matizamos distintos puntos. Es que, bueno, da para mucho Sí. esa palabra, pero es un poco de ejemplificar con la palabra de Dios lo que es en realidad el servicio y lo que espera Dios de nuestro servicio. Claro. Y creo que en ese llamado que el Señor tiene en nuestras vidas también te va enseñando estas cosas, el cómo servir, para qué servir, el propósito de servir, y un poco también a través de escudriñar la palabra y de tener ese discernimiento espiritual, como hablábamos anteriormente, de poder entender cuándo y dónde. ¿Cuándo y dónde? Porque el Señor te va a dar la misión para cuándo debes hacerlo y cómo debes hacerlo, pero en los momentos que Él estime conveniente. Entonces, muchas veces nos afanamos, muchas veces dejamos de lado muchas cosas y perdemos ese primer amor por estar al servicio de otros. Como dijimos, reiteramos anteriormente, no está mal. Exacto. Pero dejamos de tener esa conexión con Él. Tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo y dónde y de qué modo servir. Yo creo que eso es fundamental, porque podemos estar sirviendo y que todo el resto nos vea así, oh, tremenda servidora, tremendo siervo. Y en realidad hay algo gestándose en nuestro corazón, que ese servicio tal vez para el ojo humano es un 10, perfecto. Pero tal vez para Dios, que está mirando nuestro corazón, recuerde que Dios mira nuestro corazón, no nuestra apariencia, tal vez ese servicio no está siendo tan grato. Y tal vez Él preferiría que, en vez de estar sirviendo con un corazón así medio estresado, medio molesto, preferiría que estuvieses a los pies de Él, escuchando la palabra, adorando, agradeciendo, experimentando la presencia de Dios, en vez de estar sirviendo con un corazón más así como afanado o turbado. Así es. Bueno, estas son parte de lo que vamos a ir trabajando durante esta primera temporada. Van a haber varios temas que vamos a estar compartiendo con ustedes, con
con todos los hermanos, aquellos que no conocen del Señor, que también se van a ir uniendo, para que también podamos comprender y entender la palabra de Dios con cosas que son cotidianas, Exacto. con un lenguaje un poco más Familiar. familiar en el día a día de nosotros. Esa también es nuestra intención, esa es la intención que Dios ha puesto en nuestro corazón, para que usted también pueda entender, porque la Biblia es un libro hermoso, pero tiene versículos y capítulos muy pesados y hay que tratar también de entenderlo. Y uno quisimos comenzar esta primera temporada con el llamado, porque queríamos saber también y que ustedes conocieran cómo nosotros llegamos a esto, cómo llegamos también a este llamado de poder hacer este programa. De verdad, no es de ahora, no es de hace un mes, No. tiene aproximadamente ya un año de la idea, De de pensarlo, pensar, darle vuelta. de ver cuándo, dónde, qué comprar, qué no comprar, eh, cómo producirlo. Y de verdad que ya cuando uno empieza a ver esto, de verdad ya materializado, entiende el porqué del Señor. Porque todo esto ha empezado a fluir rápido cuando lo empezamos a dedicar, que era lo que teníamos que hacer. Era lo que realmente el Señor ya nos había puesto en nuestro corazón, en poder ejecutar este programa, porque teníamos una pura misión, que es llevar el Evangelio a muchos lugares. Eh, y quizás sacarnos un poco de lo que estábamos haciendo, llegábamos quizás a lo mejor con nuestras prédicas, a través de Facebook, pero queríamos llegar a más plataformas, queríamos llegar a mucha gente que a lo mejor no conoce de Dios. Y en ese llamado también preguntarte a ti, eh, ¿cómo fue el llamado de Dios? ¿Cómo llegaste hoy día a lo que es la María Paz, a lo que era la María Paz? ¿Cómo lo asimilas hoy y cómo logras llevarlo también a tu trabajo? Eh, Principalmente creo que yo llegué buscando a Dios por curiosidad. Mi mamá nos antecede con 10 años de estar caminando tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y ella me hablaba de maravillas que hacía el Señor, que le hablaba, que le decía, que profetizaban y que, no sé, había dicho Dios muchas cosas, una de las cuales me parecía una real locura porque decía que nosotros hace 5 años atrás le profetizaron que Pablo, no hace 5, hace como 10 años, mucho rato, Pablo y yo íbamos a hablar del Señor, que íbamos a predicar, que íbamos y nosotros así como, no, lo siento, next, eso es imposible. Y finalmente ocurrió que estamos aquí sentados hablando de Dios y me acerqué a él tal vez por curiosidad, pero me topé con el Dios Todopoderoso, me topé con aquel Padre que me ama profundamente y que sin importar cómo fuera, me amó y me enamoré de él profundamente, de verdad. Y cada día quiero conocerlo más y por ese motivo creo que nos hemos esforzado nosotros como padres, pero mis hijas también, en leer la Biblia. La hemos leído más de una vez cada uno, pero es por una ansia de conocerlo, de saber cuán maravilloso ha sido, porque con nosotros ha sido profundamente bueno, pero nosotros buscamos conocer este Dios que está en estas escrituras y creo que cuando nosotros logramos entender el tipo de Dios que tenemos, nuestra vida comienza a cambiar. Porque decimos, el que está conmigo lo puede todo. El que me ama, el que me escogió, lo puede todo. Y sí, me escogió no por cómo yo era, no porque yo era la mejor, no porque era la más capacitada, sino que a pesar de todos mis defectos, aún así me escogió. Y sentirse mirada, sentirse escogida, sentirse amada, yo creo que fue la pieza del rompecabezas que faltaba en este corazón, en donde podíamos tener muchas cosas materiales, pero no había una plenitud. Y tal vez en este instante o en el transcurso de este proceso, ¿nos han faltado cosas materiales?
pero nos ha enseñado que teniéndolo a Él, de verdad, como dice la alabanza, lo tenemos todo. Y de verdad ha sido un camino de dulce a gras, pero creo que cada segundo ha valido la pena, porque no hay nada más hermoso que sentirse amado, que sentirse profundamente amado, que sentir que a pesar de que a lo mejor podamos equivocarnos, ese amor no va a cambiar. Es un amor incondicional que Dios tiene con nosotros. Y además, ver cómo ese amor te va cambiando hacia las personas, hacia tu familia, hacia tu entorno, y que esas personas vean el cambio, es totalmente sorprendente. Y por otra parte, ver que Dios, y saber y tener conocimiento pleno de que Dios te hace promesas y las cumple, es impactante. Y yo creo que en esa línea donde Dios a mí me ha tenido de prueba tras prueba, y no estoy diciendo pruebas así como dificultades tremendas. Sí, han sido cosas que sí me han dado miedo, pero Dios, antes de que yo entrara o me acercara a Él, me hizo una promesa. Y usó un instrumento donde me dijo que me iban a ofrecer un trabajo. A la semana me lo ofrecen. Y me dijo que tenía que atreverme. Ese trabajo que estoy ahora yo, me lo entregó Dios en mis manos. Lo tomé con fuerza, con fe, con convicción, sin aún congregarme. A los 11 meses después de esa promesa, recién fui a la iglesia por primera vez. Pero ese Dios, yo creo que se ha encargado de quebrar cada esquema de mi vida. Es como que ama sacarme de mi zona de confort, me tiene mirando mi zona de confort de lejos y me ha movido y me ha hecho hacer cosas para las cuales yo no estaba capacitada, donde yo conscientemente sabía que no estaba capacitada, pero Él se encargaba de que yo dijera, sí. ¿Tú puedes hacer esto? Sí. ¿Tú puedes tomar este proyecto? Sí. ¿Tú puedes? Y era un sí, tras sí, tras sí, y después que decía sí, te venía a mi mente 20.000 miedos y temores de decir, Señor, usted me metió en esto, usted me ayuda, usted me respalda. Y lo más hermoso es que así ha sido. Él me ha ayudado, me ha capacitado, me ha respaldado, me ha defendido, ha puesto mi nombre en el corazón de personas que yo a veces ni siquiera he conocido, y ha ido cumpliendo cada promesa. Yo creo que independiente del tiempo, porque a veces nosotros queremos que las promesas se cumplan ya, ahora, y no es así. Pero si empezamos a mirar hacia atrás, de repente ahora se están cumpliendo algunas promesas que me hizo, no sé, hace 4 años atrás, hace 3 años atrás. Y no es en el momento que lo dice, sino que es en el momento que Él considera que es adecuado que nosotros recibamos esa promesa. Y creo y confío de que nosotros, si estamos dando este testimonio, es para que usted también crea en que Dios puede hacer cosas con usted, tanto en lo espiritual como en lo secular, porque muchas veces nos hacen enfocarnos solo en lo espiritual, y Dios es un Dios de orden y quiere que crezcamos parejito, tanto en lo espiritual como en lo secular. Si Dios lo bendice espiritualmente, también te va a bendecir materialmente. Y no hay que, satanizar el tema de que Dios te bendiga económicamente, que Dios te posicione en un trabajo, que Dios te dé un cargo que no sea dentro de una iglesia, porque Dios te va a hacer crecer de manera ordenada. Y lo que sí, tenemos que trabajar como si lo estuviéramos haciendo para Dios, no como para el hombre, como dice la palabra. Y en estricto rigor, y algo que he aprendido y que ha sanado mucho mi corazón, porque al principio yo me sentía que trabajaba mucho y sentía que no glorificaba a Dios,
Cuando eso tú quiero trabajas, que cuentes un poco. cuando tú trabajas em, dando lo mejor, te esfuerzas, pero como te dije en un principio, no para el hombre, sino que para Dios, tú lo glorificas con ese trabajo. Tú eres capaz de dejar el nombre de Dios en alto con tu trabajo de excelencia. Si tú eres, no sé, un barrendero, pero eres el mejor barrendero, tú vas a destacar no porque seas el mejor barrendero, sino que vas a destacar porque vas a ser honrado, porque eres puntual, porque eres ordenado, pero todo eso va a decir, ah, ese es un hijo de Dios. Y Así ese hijo es. de Dios es un buen colaborador, un buen trabajador. Si tú eres, no sé, un preparador de hamburguesa del McDonald's y te esfuerzas por ser el mejor, vas a dejar el nombre de Dios en alto porque un hijo de Dios que prepara las mejores hamburguesas del McDonald's lo está haciendo de manera pero destacable y Dios te va posicionando cada vez que tú te esfuerzas en lo que Él pone en tus manos. Es como la parábola de los talentos. Él no entrega talentos, Él es el Señor que entrega los talentos y nosotros tenemos que hacerlos crecer. Así es. Habían 3 siervos. Uno lo multiplicó, el segundo también multiplicó, pero otro lo puso, lo enterró y lo puso bajo sus pies. Ese talento lo dejó guardado, ese talento no se multiplicó. En cambio, cuando Dios te entrega un trabajo como a mí me lo entregó, yo aunque tuviese miedo, porque los siervos sí tenían miedo, porque tenían que invertirlo, tenían que hacerlo multiplicar, pero ¿qué haces tú cuando tú tomas un trabajo y te esfuerzas y trabajas y te esmeras y haces ese trabajo bien para glorificar a Dios? Ese talento, ese trabajo se va a multiplicar, tú vas a prosperar, tú vas a crecer. Pero si tú tomas ese trabajo y lo pones bajo la planta de tus pies, estás enterrando lo que Dios te entregó y por ende eso no va a crecer, no va a fructificar, no va a prosperar y se va a quedar ahí y te vas a estancar. Entonces, es tan importante trabajar y esmerarte dentro de la iglesia o dentro de tu vida espiritual, pero también en lo secular. Tienes que trabajar y esmerarte. No tienes que ser el que llega tarde, no tienes que ser el que falta cada rato, no tienes que ser el que está ahí como lastre arrastrando, porque de verdad muchas veces pasa que no contratan a cristianos porque dicen que son flojos. Dicen que dan la vuelta, dicen que se preocupan de otras cosas. No, a Dios le gusta que seamos ordenados, que seamos responsables y que dejemos su nombre en alto. Y para eso tenemos que dar ejemplo tanto en la iglesia, en la casa y en el trabajo. Qué tremendo, pero qué importante lo que mencionas. Yo creo que ese testimonio que tenemos que entregar no es para nosotros, sino que es porque nosotros representamos a alguien. Estamos a Dios en esta tierra, somos hijos de Dios. Y Él quiere que seamos los mejores hijos de Dios, así como tú mencionas, es decir, yo soy un barrendero, soy el mejor barrendero. Pero hay que hacerlo. En esa obediencia, de verdad, uno obtiene lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Ese propósito que te puso con ese trabajo, con lo que sea que el Dios haya puesto como bendición en tu vida, tú tienes que hacerlo pensando que al frente está Dios. Y es la única forma de poder glorificarlo a Él, más que quejándote porque a lo mejor no tienes tiempo para ir a la iglesia, Claro. no tienes tiempo para adorar o para orar en las noches, porque llegas cansado, porque llegas agobiado. Pero Dios te planifica y te ordena de una forma que te da los tiempos necesarios para hacer de todo. Pero si no tienes ese tiempo, te dice, glorifícame a mí donde tú vayas. Claro. Que esa es la gran misión de nosotros, de poder ser buenos testimonios, no solamente en el trabajo, sino con nuestra familia, en nuestra vecindad, con nuestros vecinos, que sepan quiénes son ese matrimonio que va caminando, ese matrimonio que va saliendo. Digan, ellos son cristianos, ellos correctos, ellos son leales, ellos son empáticos, ellos son amorosos, eh, y comparten y tienen la misma que nosotros, o sea, Claro. tienen los mismos 2 pies, los dos brazos y hablan igual, pero hay algo distinto. Y lo que queremos que sea algo distinto, usted también lo pueda tener, que es a Dios en nuestra vida. Creo que el llamado de nosotros para hacer este programa es que también seamos testimonios para que otras personas, así como usted que nos está viendo, puedan
levantar esa fe que está escondida, esa fe que en algún momento alguien lo defraudó, o esa fe que con el paso de los años se fue enfriando. Claro. Dios ha puesto este programa en nosotros para poder ser testimonio de aquellos que no lo conocen, de aquellos que le dejaron, de aquellos que se fueron por alguna circunstancia u otra. Ese es nuestro puente de poder llegar a aquellos para que puedan caminar en este camino. Sé que muchos dirán, no es fácil, No y lo créanme es. que no lo es. No lo es. No ha sido fácil, pero ¿saben qué es lo más hermoso de todo esto? Y lo hablo por mi propio testimonio en este llamado que hizo el Señor. En que, como decía al inicio, yo cada vez que hacía algo, al otro día me sentía vacío. Hoy nunca estoy vacío. Y eso es lo importante, porque estemos pasándolo mal o lo estemos pasando muy bien, siempre va a estar mi corazón lleno porque sé que alguien está Amén. conmigo. Sé que hay un Dios que me mira, hay un Dios que me escucha mi clamor, mi llanto, porque muchas veces la urgencia, la aflicción se transforma en llanto. Pero hoy, a diferencia de esos llantos, creo que hay algo muy hermoso que va pasando, que se va materializando y se va avanzando a través de lo que uno va entregando al Señor. Esas lágrimas que caían cuando estaba en el mundo, hoy día esas lágrimas ya no caen, sino que esas lágrimas van subiendo. Claro, van Van, en contra de la gravedad. van contra la gravedad, son cosas que uno no va a entender. ¿Y por Sí. qué le digo eso? Porque ya mis lágrimas ya no se desperdician, mis lágrimas alguien las escucha, alguien las ve, alguien dice, yo voy a estar ahí, yo estoy contigo, y no te voy a soltar la mano. Y creo que ese es el camino, la verdad y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hoy día es el llamado a eso, a que si tú tienes un llamado, a que si alguna vez alguien te habló de un llamado, hoy día te venimos a decir, despierta, despierta, de verdad. Ese llamado sigue Sigue vigente. vigente, No estaba tiene vigente. fecha de caducidad. No venía como los alimentos, no era un alimento perecible o no perecible, no tiene fecha de caducidad, como dice mi Amén. amada. Ese llamado está ahí, está durmiendo, y queremos a través de este programa, a través de este primer programa que se llamaba El Llamado, de poder hacerle, como dice, Despertar a esa llamita, volver a sí, encenderla. eso que estaba humeando, que Claro. estaba ahí de verdad retrasándose. Queremos despertarla, queremos a través de nuestros testimonios, nuestras palabras, de nuestras vivencias, de verdad. Han pasado tantas cosas en nuestra vida y yo creo que a medida que vamos avanzando en los programas, cada tema que se va saliendo va a ir entrelazando nuestras vidas, porque no solamente nos ha pasado este cambio de trabajo que tenía María Paz, sino que también ha hecho una transformación como padres, como hijos, como hermanos. En realidad es como en un 360 de nuestra vida. Entonces, hoy día, de verdad, si tú estás ahí, de verdad te llamamos a que seas parte nuevamente de ese llamado que te hizo el Señor algún día. O si realmente tú no has escuchado nunca de hablar de Dios, o sí lo has escuchado, o sí lo has oído, pero no has creído de que vive, de que te escucha, de que está ahí para ti, hoy día de verdad hemos venido a hacerte ese llamado, a que te vuelvas a los caminos del Señor, a que busques alguna congregación para ir a adorarle, para ir a bendecirle, y de verdad que te vas a encontrar con la mejor sorpresa del mundo, de que hay alguien que te escucha, que no te va a pedir nada a cambio, lo que sí te va a ordenar tu vida, pero Te va a va a estar ahí, cambiar. te va a cambiar y te va a moldear, porque muchos decimos, pasan los años, este ya no cambió, esta ya no maduró, este ya no va a salir de sus adicciones, pero hay uno solo que aparece y es capaz de sacar todo aquello, todas las cargas que uno tiene en su vida y toda esa tristeza y esos lamentos los va a convertir en un baile. Todo aquello que en un momento te decían que eres un derrotado, Él te lleva de la mano y te saca en victoria. Amén. Por eso hemos creído que este llamado, este primer programa, es también para ustedes, aquellos que están en su casa, a que vuelvan a conectarse con el Señor. Creemos que es necesario que puedas volver a encontrarte con Él, a que te puedas volver a enamorar de ese primer amor que dejaste. Esa mucho por servir, lo olvidaste. Estás por querer agradecer, agraciar a los hombros, a las mujeres, perdiste. Queremos que te vuelvas a enamorar de Él, queremos que te vuelvas a conectar de aquellos que lo dejaron, que
te vuelvas a reconectar con Él. Ese es el llamado de este primer programa. De verdad damos las gracias que hemos podido salir adelante en este primer programa. Hay mucho por caminar, hay muchas cosas por hacer. Creemos que cada programa va a ser distinto, de que la presencia de Dios va a estar con nosotros, algo maravilloso, va a ir haciendo programa tras programa. Él va a ir poniendo los temas, nosotros no tenemos una pauta de No hay temas. pauta. Sí entendimos que el primero se iba a llamar, así como textual, El Llamado, por un tema de que ustedes nos conocieran, quiénes somos nosotros, este matrimonio, y entender un poco por qué estamos acá, entender por qué también este propósito de este programa, en dónde nace, y nace a través de un llamado, y que solamente estamos cumpliendo lo que nuestro Padre Celestial ha puesto en nuestra vida. Así que gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este día, y que los invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. Prontamente también estaremos en Spotify también, para que aquellos que van caminando y pueden escuchar a través del audio también estos podcasts que de verdad hemos querido hacer con tanto amor, pero para Él, porque Él fue el que nos envió, teniendo una misión concreta, que poder llevar el Evangelio a todo el mundo. Amén. Y que nunca se olviden que el que te llamó se ha olvidado de ti. Aún está ahí esperando. Tú des el paso y te acerques a Él. Y a veces estamos llenos de prejuicios. Yo también tenía prejuicios. Pero solamente les puedo decir que el amor que tiene Dios por ti no se compara con nada que hayas experimentado en toda tu vida. Muchos hombres y mujeres que experimentan miles de cosas y nada los va a llenar. Y de verdad les digo, nada les va a llenar hasta que llegue este Dios y los bañe con su amor eterno. Muchas bendiciones y sigan conectándose y buscando este podcast. Dos voces y su gracia. Búsquenos también a través de nuestra Instagram, que lleva por el mismo nombre de nuestro programa, así que ahí vamos a ir anunciando qué fechas van saliendo el próximo capítulo. Así que de verdad están cordialmente invitados a suscribirse a nuestro canal, de verdad, y a seguirnos a través de las redes sociales de Instagram y próximamente Spotify. Así que ahí a través de nuestras redes sociales vamos a estar avisando lo que se viene, los siguientes capítulos. No sabemos, solamente Dios sabe lo que va a poner en nuestro corazón. Les invitamos, como bien hemos dicho, a nuestro próximo programa. Nos vemos. Chao, chao.